Hola, hola, saludos, bendiciones a la gran familia Pacto de Gracia. Como siempre decimos, felices y contentos de llegar a ustedes en un episodio más, trayendo esa semilla de bendición como lo es la palabra de Dios, esa semilla incorruptible diseñada para prosperar, para transformar, para guiar, para hacer de nuestro futuro un futuro glorioso y hacernos cada día más semejante a nuestro Señor Jesucristo. De verdad, bendecimos la vida de cada uno de ustedes, de aquellas personas que se han hecho parte de esto que es Pacto de Gracia. Gracias por suscribirse, por darle like, por compartir el contenido. Bueno, hoy estamos acá con un episodio más de Pacto de Gracia. Así es, bienvenidos todos a este nuevo episodio y bueno, seguimos tocando el tema sobre el hogar, el matrimonio, la familia, porque entendemos que es un cimiento que está siendo estremecido por tantos engaños y tantas mentiras que quieren desviar la atención de lo que Dios ha dicho al respecto. Sin embargo, aquí está Pacto de Gracia para recordarnos que el matrimonio, la familia es algo muy valioso. Dios lo tiene en alta estima y por eso ha dejado establecido en su palabra innumerables promesas, innumerables principios por los cuales nosotros regirnos y poder alcanzar, obtener el propósito, y es que podamos tener un matrimonio, un hogar, una familia no perfecta, pero plena, que es diferente. Ese es el deseo de Dios, que estemos plenos, que aprendamos juntos, que podamos crecer juntos en la familia, que podamos crecer en nuestra fe, en nuestra convicción hacia Dios. A mí una de las cosas que más me encanta de la palabra cuando veo al pueblo de Israel es que ellos practicaban, Gerson, algo que se llamaba el Shema. El Shema era que ellos tenían de parte de Dios un mandato de transferir la fe, lo que Dios había hecho a sus hijos y a las generaciones por venir. Y dependía del buen trabajo, de la buena gestión del Shema que tenían los padres, dependía la fe en las siguientes generaciones. De hecho, la palabra del Señor habla de algunas generaciones que se perdieron, hicieron lo malo delante de Dios, hicieron cosas que en el pueblo de Israel nunca se había visto que pasara, porque habían perdido el rumbo, habían perdido el destino, habían perdido ese norte que les había dejado Dios de recordarle a los hijos de día y de noche las palabras de Dios. Pero nosotros hemos hecho más énfasis en el matrimonio, en papá, en mamá, en el hogar, porque realmente de allí se va a desprender todo. Si los padres no ponemos los fundamentos de la palabra del Señor como algo importante, algo valorizado por nosotros, pues nuestros hijos van a ver ese ejemplo. Pero si por el contrario, como padres valoramos los principios que Dios ha establecido para el matrimonio, ese va a ser el ejemplo que nuestros hijos van a ver, y ellos van a llegar a un punto en que van a tomar sus propias decisiones, quizás hasta se equivoquen, pero ellos van a tener un piso, un fundamento. Por eso es que es tan importante que como matrimonio nosotros entendamos que no solo dependemos el uno del otro, sino que hay gente, hay generaciones que están siendo marcadas por nuestras elecciones y por nuestras decisiones. Entonces, el Salmo 128 dice, bienaventurado. Bienaventurado significa feliz en extremo, extravagantemente feliz, pleno, satisfecho, complacido. Eso significa bienaventurado. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Temer a Jehová no es tenerle miedo. Temer a Jehová es respetar lo que Dios dice. Es abrazar con fe y con convicción que lo que Dios dice, no importa que la gente, no importa que el mundo, no importa que el sistema, no importa quién diga lo contrario, pero el que teme a Jehová sabe que lo que Dios dice, eso es verdad, es la verdad absoluta, es la verdad máxima, y por eso el que teme a Jehová pone por práctica sus principios. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid
que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Entonces fíjate, temer al Señor es poner en práctica, es amar su palabra, es amar lo que dice, porque no habla, y no es un temor de miedo, ¿no? Sino es amar lo que tu Padre dice, es obedecer sus mandamientos y sus principios, ¿sí? Y una de las catástrofes para una generación de Israel fue que ellos se apartaron de la palabra y de los principios que el Padre le había dado, se apartaron y fue catastrófico para todo ese linaje, para toda esa generación, para toda esa tribu, por así decirlo, para todo. Porque simplemente ellos decidieron, no era lo que Dios quería, ojo, simplemente decidieron apartarse y fue catastrófico. Entonces, si nosotros amamos, abrazamos la palabra, vamos a ser extremadamente felices, ¿sí? Vamos a ser bienaventurados. Y una de las cosas que debemos entender en este tema que hemos venido hablando, es que Dios, el matrimonio lo diseñó y lo ve como un pacto. Así es. Un pacto eterno. Ahora, ¿por qué hago referencia a esto? Porque en el sistema hoy día lo toman el matrimonio o lo quieren ver como un contrato. Y esto es peligroso. Ya ahora hasta legalmente hay cláusulas que la gente firma, se comprometen y que si no cumplen, simplemente hasta ahí llegó todo. Ajá. Pero en Mateo capítulo 19, versículo 6, oiga lo que dice la palabra de Dios, dice, así que ya no son dos, sino una sola carne. O sea, porque cuando vamos a lo legal y cada persona pone sus cláusulas. O sea, hay un individualismo, pero de aquí a la luna, como siempre digo. Libertad individual. Libertad individual. Ya eso está fuera del orden bíblico, está fuera del orden de cómo Dios lo ve. Claro. ¿Sí? Porque ya Dios en el matrimonio no ve a una sola carne, no ve algo individual, sino ve a una sola carne al matrimonio. ¿Sí? O sea, ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Escuche algo. Lo que Dios unió. Esto es a veces lo malinterpretamos, ¿sí? Porque a veces yo tomo mi decisión de unirme y no me unió Dios. No me casó Dios. O sea, fue mi decisión, fue lo que yo quise hacer. Escuche, lo que Dios unió. Ejemplo, cuando yo voy a un matrimonio y pongo mis cláusulas, ya Dios no está uniendo ese matrimonio. Cuando yo no estoy dispuesto a ser una sola carne, cuando yo no estoy dispuesto a someterme a los principios de Dios que Él establece como matrimonio, Dios no me está uniendo. Así es. Así es. Dios une a personas que se van y aman los principios del matrimonio. Que se someten a los principios. A lo que Dios dice que es. Ajá. Eso sí lo une Dios. Yo no puedo decir, bueno, ¿y cómo es eso si lo que Dios unió y ya se separaron? No. O sea, tú pusiste en obra los principios de Dios. Entonces, si yo amo lo que Dios dice sobre el matrimonio, si me veo con mi esposa una sola carne, si voy a amarla así como Dios amó a la iglesia, si va a haber respeto, ok, eso es lo que Dios une. Ojo con eso. Ese es el diseño de Dios. Claro. Cuando caminamos en el diseño de Dios, entonces Dios mantiene unido Correcto. El matrimonio. Por eso hablábamos de que el amor es el vínculo perfecto, el amor que proviene de Dios. Estar Dios en el centro del matrimonio es la garantía de que el matrimonio se sostenga. Entonces, cuando hablamos de que es el diseño de Dios, es que el Señor le dio a cada uno su rol. El Señor en la palabra dejó establecido el rol. Lo que pasa es que a veces queremos intercambiar roles y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y como siempre digo, cuando hago las cosas a mi manera, pues entonces voy a tener las consecuencias
de mis propias decisiones y no puedo culpar a Dios de lo que está pasando. No puedo culpar a Dios del fruto que estoy recibiendo porque Dios dejó establecido su cimiento, su palabra, sus principios. Si caminamos en ellos, Él garantiza su palabra, porque su palabra es lo que realmente nos hace a nosotros prosperar. Entonces, en un mundo donde se glorifica el individualismo y la libertad, Dios habla de que es un pacto, y un pacto no se disuelve. No se rompe. No se rompe, es algo eterno. Pero vuelvo y digo, es eterno cuando Dios está allí en el centro. Otra de las cosas que Dios habla y que el mundo contradice es que Dios habla de fidelidad. En Hebreos 13 versículo 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, es decir, sin contaminación. Implica fidelidad no solamente sexual, emocional, sino también una comunicación honesta, hablar con verdad, como decíamos en el episodio anterior, valorar la dignidad del otro, valorar y respetar el rol del otro. Todo eso tiene que ver con fidelidad. Entonces, Dios habla de fidelidad, el mundo habla de que la fidelidad ya no es tan importante. Si yo siento querer hacer algo, pues entonces la gente se va detrás de lo que siente, sin importar las consecuencias y sin importar los resultados. Entonces, Dios habla de fidelidad porque la fidelidad tiene buenos resultados. La fidelidad guarda, preserva la integridad tanto de la mujer como del hombre. Y en este mundo siempre escuchamos, sobre todo en nuestra cultura, no sé en otras culturas, pero siempre se habla de que la mujer es la que tiene que ser fiel y el hombre se le permite ser infiel. Y resulta que este mandamiento es para ambos, es para mujer y es para el hombre. ¿Qué pasa? Que si el hombre se identifica con la cultura, si el hombre se identifica con la sociedad, si el hombre se identifica quizás con su abuelo, con su tío, con su primo, claro, entonces evidentemente va a adoptar esa conducta como normal cuando la palabra del Señor dice que no es normal. Entonces, una de las principales cosas que debemos entender es que debemos identificarnos con el diseño de matrimonio que habla la palabra. Y la palabra, Dios habla de fidelidad. Entonces, fíjate, también he escuchado a hombres decir: es que no puedo ser fiel. Ajá. Me cuesta ser fiel, o sea, estoy luchando con eso de la infidelidad. Ahora, ¿qué pasa? Dios nos llama y nos insta a ser fieles, ¿sí? En el matrimonio, en las relaciones donde nos coloquen. ¿Por qué? Porque, escúcheme, cuando una persona es infiel o le cuesta ser fiel o no hay fidelidad en él, es porque simplemente Dios no está. Una de las características, uno de los atributos de nuestro Dios es que Él es fiel. O sea, la fuente de la fidelidad tiene nombre. Así es. Es Dios. Así es. Es Dios. Entonces, en un corazón que no está Dios, en ese corazón no hay fidelidad. Pero si en un corazón está Dios, está la fidelidad. Por eso Él nos pide, nos aconseja que seamos fieles, porque Él ya nos dio la fidelidad. Tenemos esa semilla de la fidelidad que es Él en nuestras vidas. Entonces, aquellas personas que dicen: oye, es que me cuesta ser fiel. Bueno, es tiempo. Deja que Dios entre en tu corazón y la semilla, la fuente de la fidelidad va a entrar en tu corazón y vas a comenzar a experimentar la fidelidad, porque la fidelidad tiene una fuente y esa fuente es Dios. Así es, así es. Y una de las cosas que nosotros debemos entender es que esa semilla, esa naturaleza que tenemos dentro de nosotros a través del nuevo nacimiento, como acabas de decir, a través del nuevo nacimiento, los que hemos nacido de nuevo, que hemos abrazado la fe en Jesucristo, tenemos esa semilla de fidelidad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que regarla,
tenemos que Claro. conocer a Dios, tenemos que invertir tiempo en nuestra relación con Dios, porque la Biblia dice que lejos de mí no podéis hacer nada. Jesús dijo, no van a poder hacer nada lejos de mí. Nosotros somos una rama que está conectada a una vid. Si la si la rama se desconecta de la vid, no va a poder llevar fruto. Entonces, no, el problema es que a veces atacamos los síntomas. Dios habla de fidelidad y Dios ama la fidelidad, pero es imposible nosotros poder ser fieles si primero nosotros no estamos conectados en una relación sincera, Exacto. profunda, genuina con Dios. Queremos atacar los síntomas y de hecho decimos quiero cambiar, quiero, pero entonces no estamos haciendo lo que realmente corresponde. No es que quiero ser fiel, sino que quiero conocerte, Dios. Quiero conocerte, porque cuando más te conozco, más transformado soy. Entonces, el problema no es que no tengas la semilla de fidelidad en tu corazón. El problema es que no tienes una relación Con esa fuente. Con esa fuente de fidelidad. Entonces, esto es un tema bastante amplio. Y creo que lo que Dios pide es porque causa mucho dolor en los hogares, causa mucha frustración, causan heridas extravagantes en el corazón de las personas que son víctimas de la infidelidad, justamente porque Dios creó el matrimonio como un pacto. Entonces, cuando hay infidelidad, hay una ruptura, hay un canal abierto al dolor, hay un canal abierto a las heridas, hay un canal abierto al desorden, hay un canal abierto a la maldición y a los malos resultados. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a, con amor, con decisión, evitar esos dolores, esos daños que a veces se vuelven muy difíciles de reparar. Entonces, a veces lo tomamos muy a la ligera sin saber que hay daños que son muy complejos de reparar. Catastróficos, Horrible. generacionales, por así decirlo. Abarca mucho. Exactamente, por eso Dios quiere protegernos, Dios quiere proteger nuestro corazón, Dios quiere proteger el corazón de nuestros hijos, Dios quiere protegernos de tanto contaminación y de los planes del adversario. Porque el enemigo te pinta la tentación como algo placentero, algo atractivo, pero como tú siempre dices, y me gusta cuando lo dices, es que Él no te muestra el capítulo final de eso, simplemente te atrae, te seduce para luego avergonzarte, destruirte no solamente a ti, sino a las personas que están alrededor tuya. Ofertas engañosas. Así es. Por eso en el salmo que leíste, dice que a esa persona que ama, que teme al Señor y pone sus principios y su palabra, va a ser bienaventurado. Ahí está el secreto. Queremos tener hogares bienaventurados, hogares felices. Tenemos que amar los principios de Dios, buscar al dador de la fidelidad. Porque la infidelidad también tiene una fuente. Así es. Y la fuente es diabólica, satánica. Porque la infidelidad, el fruto que genera es destrucción, es dolor, es traición, es tantas cosas, y ninguna de los frutos que genera la infidelidad son buenos. Así es. Entonces debemos de pesar esto. Entonces, si la fuente de la fidelidad es Dios, la fuente de la infidelidad es el enemigo, es Satanás, porque él busca la destrucción. Entonces no nos enfoquemos tanto, es que quiero ser fiel, no. Enfoquémonos en aquel que me puede dar, que puede generar en mí el querer como el hacer, el que puede generar en mí la fidelidad. A manera que conozco a Dios, siempre lo digo, a esa misma manera la fidelidad va a crecer en mí. Así es. A manera que lo conozco, que me relaciono, que lo dejo, que Él obre en mí, a esa misma manera la fidelidad va a ir creciendo. Y de esa manera voy a ser o un excelente hombre o una excelente mujer. Así es, así es. Entonces, lo bueno de Dios es que el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas. Si puedes estar pasando por alguna situación compleja en tu vida, quizás has sido víctima de este dolor tan grave que ocasiona los problemas, las circunstancias en el matrimonio.
Para Dios no hay nada imposible. Lo importante es que tú puedas afianzar también tu vida en una relación con Él y Él va a sanar tu corazón. Entonces, al principio decía que para sostener un hogar, para sostener una familia y nuestros hijos, para los padres debe ser importante las cosas de Dios. Entonces, cuando nuestros hijos les pregunten qué Dios quieres servir, a qué Dios quiere servir, que ellos puedan decir el Dios de mis padres, pero que ese Dios de los padres no haya sido el dinero, que ese Dios de los padres no haya sido el mundo, que ese Dios de los padres no haya sido las cosas terrenales, sino que el Dios de los padres haya sido el Dios verdadero, el único. Entonces, hablaba al principio de que la fe es algo que puede transferirse, es algo que puede enseñarse, es algo que puede inculcarse. Entonces, lo mucho que como padres, como matrimonio, valoremos las cosas de Dios, nuestros hijos van a ser impactados por ese valor que nosotros le demos. Hoy en día no es falta, Gerson, aunque vivimos en un mundo colapsado, pero no es falta de tiempo lo que hace que la gente no tenga conexión con Dios, con la palabra, con la iglesia. No es falta de tiempo, es falta de priorizar las cosas de Dios. Entonces nos justificamos diciendo no tengo tiempo y eso se lo transmitimos a nuestros hijos. Entonces le estamos enseñando a nuestros hijos a tener una vida ansiosa, afanada, preocupada por las cosas de este mundo y Dios está lejos de la agenda. Entonces estamos diciendo, sí, amamos a Dios y Dios es primero, pero nuestros hijos en la práctica no lo ven, no lo entienden y asimismo eso se va a multiplicar también en sus vidas. Entonces, ojo, padre, madre, lo más importante en la vida de nosotros, y esto es innegociable, Gerson, esto no se puede negociar con nada. Nada es más importante que una relación genuina con Dios, con la palabra y también con la iglesia. Involucrar a nuestros hijos en las cosas de Dios, involucrarlos, que la vida natural de ellos sea dentro del cuerpo de Cristo, hablarles correctamente sobre la iglesia. Nosotros como padres gestionar correctamente las heridas que podamos tener dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, porque si nosotros no gestionamos, no perdonamos, no entendemos cómo lidiar con las ofensas dentro de la iglesia, a veces transmitimos estas ofensas también a nuestros hijos y nuestros hijos se levantan con un corazón ofendido hacia la iglesia. Y déjame decirte que los niños ven iglesia, Dios. Para ellos es lo mismo. Entonces, tenemos que tener cuidado con la información que estamos transmitiendo a nuestros hijos. Tiene que ser una información bíblica, una información de gracia, una información de perdón, una información de que podemos equivocarnos, pero también tenemos el acceso directo al trono de la gracia para hallar oportuno socorro para nuestras almas. Y así como obtenemos el perdón de Dios, también podemos otorgar el perdón de Dios para las personas que nos rodean. Entonces somos responsables del modelo de vida cristiana que nosotros damos a nuestros hijos. Y no es un modelo perfecto, no es un modelo que no va a tener quizás en algún punto alguna caída o algún error, pero lo que nuestros hijos buscan en nosotros es que seamos genuinos, que entendamos la fuente de nuestro bien y también de nuestro perdón cuando nos equivoquemos. Así es, y bueno, para ir concluyendo ya con esto, entonces nosotros como padres tenemos una responsabilidad muy grande de instruir con sabiduría y disciplina a nuestros hijos, porque eso garantiza la prosperidad en nuestro hogar y también va a garantizar la prosperidad del hogar de nuestros hijos, de nuestras generaciones. Porque en Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué compromiso tan grande podemos tener. Sí podemos. Sabemos que el destino de nuestros hijos está en las manos de Dios, ¿verdad? Pero Dios nos dejó esa mayordomía a nosotros, ese sacerdocio de guiar, de ofrecerle a nuestros hijos esa guía, de recordarle eso que Dios dice, eso que Dios es y lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Entonces debemos de instruir a nuestros niños, a nuestros hijos en el camino del Señor. No solo también de enseñarles la palabra, sino, como decía mi esposa,
esos valores bíblicos, esas enseñanzas sobre el respeto, esa responsabilidad, la fe desde pequeño, van a ir siendo los bloquecitos de esas bases, esas pequeñas cosas que tú crees que son insignificantes, que para ellos, ay, no van a entender. No. Enséñaselo, háblale, declárale las cosas, que esos son esos pequeños bloques que ellos van a ir acumulando y van a ser esas bases que cuando ellos crezcan van a ser esas bases sólidas para que cuando ellos tengan su hogar y su familia sean familias bien prósperas y bendecidas. Establecidas en un fundamento sólido. La familia es el primer lugar donde se enseñan los valores de Dios. Los padres tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos con amor y disciplina. Un consejo práctico que nosotros podemos tener es que, o podemos darles hoy, involucrar a nuestros hijos en el estudio familiar, hacer preguntas, compartir, aprender, hacerlo de manera dinámica, pero nunca dejar de sembrar esa semilla de la palabra del Señor en sus corazones, ser un ejemplo de vida, porque nuestras acciones predican más fuerte que nuestras palabras. Nuestros hijos aprenderán del amor que le tenemos a Dios. Nuestros hijos aprenderán del amor que nos tenemos nosotros como pareja, y nuestros hijos aprenderán a enfrentar las dificultades de la misma manera como nosotros enfrentamos las dificultades. Entonces, tenemos, como dices tú, el destino de nuestros hijos, el propósito de Dios con nuestros hijos es maravilloso, pero Dios nos ha dado a nosotros un papel fundamental como padres en la guianza y en la instrucción de nuestros hijos. Fíjate que siempre he escuchado y siempre se dice que nuestro ejemplo predica más que un sermón de 1 hora, de 45 minutos. El ejemplo habla más fuerte que nuestras propias palabras. Y viene a mi mente ahorita, y recuerdo que tengo un amigo, él no nació en el Evangelio, él llegó al Evangelio hace como 10 años, ¿sí? Pero a veces que converso con él en ciertos momentos de problema, él me dice que después de 40, él tiene 40 y algo de años, me dice que viene luchando con algo que lo lleva tan arraigado en su vida, y fue algo que vio en su padre. Fue el ejemplo que vio en su padre. Y él dice, yo no quiero repetir ese patrón, pero fue algo que vi día a día, segundo a segundo, que eso hizo carne tan profundo en él, que hoy después de, póngale, 30 y pico de años, todavía sigue luchando con eso, está en el Señor. Él me dice, sí, he cambiado muchísimo, pero todavía quedan esas semillas de eso que vi en mi padre. Qué impacto, ¿no? Qué impacto. Entonces yo digo, wow, si esos malos ejemplos hacen estragos y penetran tan profundo en la vida de alguien, déjame decirte que también los buenos ejemplos, las buenas semillas, la fe, los valores que tú inculques en tus hijos también se van a arraigar tan profundo que aún cuando fuere viejo, eso que has inculcado en tus hijos darán frutos excelentes. Y eso es lo que hoy nosotros queremos aconsejarte a través de la luz de la palabra en este episodio de Pacto de Gracia. Así es, y poder tomar una determinación como Josué la tomó en algún momento de la historia, donde vio que las generaciones estaban perdiéndose. Es una oportunidad para tomar decisiones contundentes, decisiones importantes, y Josué lo dijo, yo no sé ustedes a quién van a servir, pero mi casa y yo serviremos a Jehová, al único Dios verdadero. En este mundo con tantas mezclas, tantas cosas, tantas influencias, nosotros debemos tomar como padres decisiones drásticas, decisiones con gran ímpetu, y es justamente hacer a Dios el centro de nuestras vidas y decir, aquí en mi casa servimos a Dios. Hay una situación, vamos a orar. Hay una situación que resolver, vámonos a la palabra. Hay algo que hacer, vamos a ver qué dice Dios.
Y todo eso va a ser un modelo y un ejemplo para que nuestros hijos, cuando ya nosotros no estemos, ellos aprendan a lidiar con esas situaciones, porque nosotros no somos eternos, pero Dios es eterno y debemos llevar a nuestros hijos, a nuestro hogar, a nuestra familia, a tener esa conexión personal y directa con Dios, porque nosotros no vamos a estar con ellos toda la vida. Pero lo que va a quedar sembrado allí en el corazón de ellos para siempre es esa semilla incorruptible de la palabra de Dios y haber hecho lo que nosotros necesitábamos hacer para que nuestros hijos se encontraran con Jesús, que es el camino a la vida eterna y que no solamente transforma esta vida en esta tierra, sino también la eternidad, que muchos hoy en día pues se olvidan de que hay una eternidad, pero esa eternidad solamente puede ser transformada por la fe en Jesucristo. Así que les animamos profundamente a empezar por allí. Si nosotros no empezamos por allí, es muy complejo poner en práctica todo lo demás que hemos tocado en estos diferentes episodios sobre el matrimonio, sobre el hogar, sobre la familia, sobre los hijos. Todo empieza en una relación personal, genuina con Dios. Dios es la fuente para un hogar feliz, próspero y con propósito. Dios es la fuente para un matrimonio bendecido, saludable, próspero. Él es la fuente. Y entonces hagamos que esa fuente brote mañana, tarde y noche en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestros corazones y en nuestros hijos. Amén. Dios quiere. Es el anhelo de Él que nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos sean prósperos, sea feliz, sea con propósito. Él lo anhela, Él lo quiere. Simplemente que en muchos casos lo han sacado o no han dejado que Él obre o no han dejado que sus principios, que su palabra fluya y haga lo que tiene que hacer en el corazón de los padres, de esposos y de los hijos. Es tiempo de que dejemos que su palabra fluya y ese río abundante de su Espíritu Santo inunde y cambie la atmósfera de todo lo que nosotros somos en nuestro hogar, en nuestra familia, matrimonio y en nuestros hijos. Ese es el anhelo de Dios. Te lo recordamos hoy en Pacto de Gracia. Así que bendecimos tu vida. Amén. Esperemos que estas palabras hayan sido de bendición, de transformación. Si sabes que alguien necesita escuchar esto, pues compártelo. Y dile, mira, esto está buenísimo, necesitas escucharlo. Así es, oramos hoy en el nombre de Jesús para que el amor de Dios, el amor Amén. del Padre impregne tu vida, impregne tu corazón, impregne tu casa, tu familia, que el corazón de los esposos se vuelva a Dios, que el corazón de las esposas se vuelva a Dios, que el corazón de los hijos se vuelva a Dios, porque cuando nos volvemos a Dios y somos impregnados por su amor, la transformación está en camino. Amén. Así que oramos para que puedas experimentar, puedas recibir, puedas de manera sobrenatural el Espíritu Santo en este momento pueda revelar lo mucho que Dios te ama y que sus planes son buenos, maravillosos para ti, para tu matrimonio y para Amén. Tu familia. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Bendiciones, ha sido un placer estar con todos ustedes en Pacto de Gracia.